nos vamos a enlazar vía Zoom con Carlos Gallardo, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, muchas gracias a ti y a tu público. Ha salido el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la situación de la economía. Si tú pudieras resumir, esto, lo que nos está diciendo este informe es, ¿estamos en una recesión o no? Mira, esta clasificación que hemos buscado de que al cumplirse 2 trimestres consecutivos de caída en el PBI ya podemos clasificar a este momento como de una recesión técnica, creo que ha sido como prestarle bastante atención a clasificar un momento. Y para ese momento clasificarlo necesitamos mucho más tiempo aún porque primero este proceso de desestacionalizar las series y que suena a términos pues muy económicos requiere tiempo, 1. 2, no solamente basta con ver el PBI y desde el IPE lo que vemos es que el empleo sigue creciendo en comparación a otros periodos recesivos que hemos tenido antes, en el pasado. El empleo caía bastante y ahora no lo está haciendo. Es cierto que está creciendo menos que el año anterior, pero sigue creciendo. Entonces, digamos que yo no me animaría a confirmar que es una recesión técnica o hablar de una recesión, pero más importante me parece, Nicolás, es la tasa tan baja en la que vamos a crecer este año, ¿no? El IPE espera que la economía crezca tan solo 0.8%, lo cual es bastante insuficiente para reducir pobreza y otros objetivos de política de cierre de brechas, por ejemplo, que es más importante, creo que, discutir qué hacemos para reactivar la economía, ¿no? No, claro, o sea, el peligro de una discusión de términos o definiciones, ¿no es cierto?, es que terminamos quedándonos en la superficie y no entramos a los contenidos y a ver por qué estamos como estamos y qué hay que hacer para corregir esta situación, que es en realidad lo que importa, ¿no? Entonces la pregunta es correcto. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Es un problema de qué? ¿De confianza de los inversionistas? ¿La gente no quiere arriesgar? ¿Qué es lo que está pasando? Exitosa. Tres factores importantes, ¿no? Es cierto, y ahí el diagnóstico, digamos, venimos afectados por fenómenos climatológicos, ¿no? Esto es un factor externo, también por factores que tienen que ver con la guerra de la crisis en Rusia y Ucrania, ¿no? También por conflictividad social, ¿no? Entonces hay aspectos que, digamos, al menos se podrían calificar de externos, ¿ya? Ahora, más internos, pienso yo, ¿cómo gestionas estos efectos negativos sobre la economía? Y ahí es donde creo que nos ha faltado un poquito más de autocrítica, como desde el Ejecutivo, desde el Congreso, porque esto es un trabajo de todos. Y entonces, ¿cómo estamos enfrentando esta crisis? Creo que es donde nos falta un poquito de autocrítica. La situación económica viene creciendo a una menor tasa, viene cayendo en los últimos 2 meses y el cierre del primer semestre, lo que ha mostrado el INEGI ayer, es una caída de medio punto porcentual, ¿no? Y esto, además de los factores que te explico, también está explicado por la pérdida de confianza empresarial que ya tiene cerca de 30 meses en el tramo pesimista, ¿no? Las expectativas empresariales y del consumidor están en tramo pesimista y eso va a hacer más lenta la reactivación de la economía porque la inversión, ¿no? En este primer semestre esperamos que haya caído alrededor de 11%. Esa va a ser la caída, Nicolás, más fuerte, quitando pandemia, más fuerte desde el año 99, ¿no? Entonces, la confianza empresarial se ha visto bastante afectada y estamos hablando de empresarios grandes, pequeños, todos, ¿no? Y esto repercute en la economía y en los empleos y, sin duda, en la reducción de la pobreza. Claro, ahora, el tema acá es cuál puede ser el papel del Estado. Por ejemplo, se ha hablado de que si tú tuvieras en este momento un consistente plan de obras públicas que tenga que ver no solo con la preparación para, es decir, la postura defensiva frente a lo que viene con el niño, sino digamos, destrabar todo lo que está trabado, hacer todos los reservorios que hay que hacer, construir las carreteras que hay que construir, los trenes, los puentes, los puertos. O sea, si te pones desde el Estado en una política agresiva de inversión, eso va a arrastrar a la inversión privada. Porque además, si tú haces obra pública, la obra pública la tienes que hacer con la empresa privada, no es la que va a realizar las obras en términos prácticos.
Sí, pero Nicolás, yo quiero, es correcto, el Estado, el Ejecutivo está haciendo lo que mejor puede hacer en cuanto a inversión pública, ¿no? Está compensando digamos, este año es un año de nuevas autoridades a niveles regionales y subnacionales, entonces la labor que está haciendo ha permitido compensar que a nivel subnacional no se caiga tanta la inversión pública, pero ¿sabes qué no podemos perder de ojo ahí, Nicolás? Que la inversión pública, de cada 5 soles, la inversión pública es solo un sol, Claro. ¿no? Es el 20%. Los otros 4 soles son inversión privada, ¿no? Y la inversión privada te estoy hablando de los grandes proyectos de infraestructura, de los grandes proyectos que están trabados, ¿no? De los grandes proyectos mineros que son inexistentes, digamos, en la cantidad o en la dimensión que tuvimos en el anterior superciclo de los metales hace unos 10 años, ¿no? Eso no lo hemos visto ahora. Hay proyectos en hidrocarburos que están parados, hay proyectos en irrigación también parados, ¿no? Lo demás es Sigua, se va a ir a arbitraje y probablemente estemos varios años aún sin avanzar en una obra que lleva paralizada así. Pero entonces, ¿qué hay que hacer esta inversión privada es la que va a mover la aguja. Claro, pero ¿qué hay que hacer para que esa desconfianza y esa parálisis termine? O sea, que es un tema de confianza en la estabilidad política del país. Eso es. Es un primer aspecto, confianza política, estabilidad política, estabilidad social, ¿no? La conflictividad ha afectado bastante el primer trimestre, ¿no? Y ha tenido una repercusión posterior. Y necesitamos, yo creo que señales desde el empresariado claras con respecto, por ejemplo, a la simplificación administrativa, a la reactivación de proyectos, a el destrabe de estos proyectos de gran envergadura que te mencionaba, señales claras sobre qué se va a hacer en el mercado laboral, qué se va a hacer para impulsar la formalización. En el discurso la presidenta habló de un paquete de formalización que presentaría en noviembre, pero no ha dado más detalles, ¿no? La esperanza es que este proyecto haga más factible la empleabilidad, ¿no? Que hoy todavía estamos 150.000 empleos por debajo del periodo prepandemia, empleos formales de calidad, ¿no? Que son los que finalmente brindan brindan protección social a los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que las señales van por ese lado, ¿no? No, que son además lo que te sacan realmente de la pobreza, porque nos hemos dejado mucho engañar por el tema de los ingresos, es decir, tú puedes ser casi de la clase media hasta el viernes, pero te quedas sin trabajo porque te enfermaste y no trabajas sábado, domingo, lunes, martes y para el miércoles eres pobre otra vez, porque no tienes ahorro y porque vives, ¿no?, con lo que generas cada día. El crecimiento, Nicolás, es importante, necesario. Para que te des una idea, ¿no? Si pensábamos crecer 3%, ¿no es cierto?, este año, supongamos, ¿no?, lo que esperábamos crecer, si vamos a crecer solo 1%, y eso que probablemente sea menos, por cada punto porcentual que dejamos de crecer, o sea, hemos perdido 2 puntos, ¿no es cierto?, hemos dejado la oportunidad de que cada hogar en promedio reciba 1.000 soles más, o sea, 2.000 soles en total. La riqueza que se genera gracias al crecimiento hubiera permitido de crecer 3% que cada hogar reciba en promedio 2.000 soles más, ¿no? Entonces, esa es una forma de ver cómo golpea el bolsillo de los peruanos que quejamos cada vez menos, ¿no? Y ese discurso creo que le puede ganar con evidencia a cualquier otro discurso que plantee, ¿no es cierto?, que el crecimiento no es importante, ¿no? Entonces, pero eso es importante. Es importante el crecimiento también porque genera empleo. Cada punto porcentual genera alrededor de 200.000 puestos de trabajo, y eso es importante también. Eso es lo tangible, es lo que vería la ciudadanía, creo que vería de manera más tangible, ¿no? Claro, el problema es que la interrogante es cómo resolvemos la incertidumbre política, cómo podemos generar un mensaje al mundo de los inversionistas, a los extranjeros, pero también a los nuestros, de que pase lo que pase en términos políticos, hay determinadas tareas básicas que tienen que ver con el progreso de la sociedad peruana que no se van a detener en relación a inversión en minería, en agricultura, en turismo, en infraestructura, en calidad de servicio. Y lamentablemente estamos bien lejos de ese punto, ¿no? Yo creo que, digamos, los esfuerzos están, probablemente los ha ido anunciando el MEF, ¿no? Y lo que necesitamos más que anuncios es ya ver hechos, porque el MEF en cada conferencia va anunciando una serie de medidas que está trabajando a nivel del Consejo de Ministros, que está, digamos, en plena coordinación con la presidenta,
pero más que anuncios necesitamos ver ya cosas más tangibles, ¿no? Los proyectos destrabándose, más que anunciar que se va a favorecer o se va a impulsar que se destrabe, necesitamos concreto, ¿no? Claro, como diría el general, lo diría hechos y no palabras. ¿Ah? Muchas gracias, Carlos. Muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Carlos Gallardo, del Instituto Peruano de Economía, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, son las 9 de la mañana. Regresamos con más.